Bienvenidas y bienvenidos. Hoy le vamos a echar un ojo a los números de Blumar S.A. Es una de las grandes en pesca y acuicultura en Chile, ¿no? Vamos a revisar sus estados financieros, los intermedios, al 30 de junio de 2025. Exacto. La fuente que usamos es el informe oficial, el Blumar Q2 2025 estadoSfinancieros.pdf. Y un punto importante, son cifras, digamos, revisadas, no auditadas formalmente. Están bajo NIF, las normas internacionales. Eso es. Y bueno, nuestra idea hoy es sacar lo clave, ¿no? Ver cómo está Blumar financieramente, cómo le fue en esta primera mitad del 2025. Y comparar un poco con antes, para ver las tendencias. Siendo Blumar quien es, vale la pena mirar bien estos números. Exacto. Y eso que dices de revisado no auditado es súper importante. Es bajo la NIC 34 de información intermedia. Los auditores, que son EY, miraron los números y dijeron básicamente que no vieron nada raro que les hiciera pensar que no reflejan la situación razonablemente. Da cierta tranquilidad, aunque no es el sello final de una auditoría completa, claro. Entendido. Y además, ojo, son consolidados. O sea, juntan todo, la matriz Blumar y todas sus subsidiarias. Viene el paquete completo, balance, estado de resultados, flujos de efectivo. Y las notas, son 38 notas. Ahí está el detalle fino. Mucho detalle ahí. Bueno, empecemos por la foto grande, el estado de situación financiera. Si comparamos junio del 25 con el cierre del 24, ¿qué trazos generales vemos? ¿Activos, pasivos? A ver, a primera vista, se ve una ligera, digamos, contracción. Los activos totales bajaron un poquito, de unos $1,034 millones a 1,006 millones. Ajá. Y los pasivos totales, Parecido. También bajaron, de 558 millones a 502 millones. Pero lo interesante es que, con todo y eso, el patrimonio, lo que es de los accionistas, de hecho aumentó. Pasó de 476 a 504 millones de dólares. O sea, menos activos y menos deudas, pero más patrimonio. Eso sugiere que la reducción de deuda fue mayor, o que hubo ganancias. Exacto, que la reducción de pasivos fue más fuerte que la de activos, o que retuvieron ganancias del periodo. Bien. ¿Y dentro de los activos, algún movimiento que te llamara la atención? ¿Algo que destaque? Sí, y uno muy notorio. La caja. La cuenta de efectivo y equivalentes, cayó fuerte. De casi 61 millones de dólares a apenas 26 millones. Es menos de la mitad. ¡Wow! Ah, y un detallito. Tienen 1.6 millones en activos listos para venderse. Esa caída en el efectivo es fuerte. Hay que tenerlo presente. Y del otro lado, las deudas, los pasivos. ¿Qué destacarías ahí? Pues mira, bajaron las deudas de corto plazo. Sobre todo las cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar. De 194 a 164 millones. Podría ser mejor gestión o ciclos del negocio, no más. ¿Ya? Pero lo más relevante, creo yo, es la reducción de la deuda bancaria a largo plazo. Esa bajó de 246 a 208 millones de dólares. Están pagando deuda fuerte, y eso siempre es bueno para el perfil de riesgo. Ah, y también se ve un pequeño aumento en pasivos por arriendos, seguramente por la NIF 16, como se contabilizan ahora. Entendido. O sea, una empresa que reduce deuda bancaria, bien ahí. Pero con la caja, bastante más apretada. Bueno, pasemos a la película de los 6 meses. El rendimiento. ¿Cómo anduvo Blumar en la primera mitad del 25 comparado con el mismo periodo del 24? Aquí las noticias son bastante buenas, al menos en la primera línea. Los ingresos crecieron fuerte. Estamos hablando de 405 millones de dólares en el primer semestre de 2025. Si lo comparas con los 300 millones del primer semestre de 2024, es un salto importante. Un 30% más de ingresos es considerable, sí. Pero, la pregunta clave, ¿pudieron controlar los costos para que eso llegue abajo a las ganancias? Bueno, ahí está el tema. El costo de ventas también subió bastante, de 220 a 318 millones. Entonces, la ganancia bruta final quedó en 83 millones.
que es solo un poquito más que los 79 millones del año pasado. Ah, entonces no fue tan directo el paso a ganancia bruta. No. Pero aquí hay que hacer una distinción, que es clave en esta industria. Esa ganancia bruta incluye los ajustes por el valor razonable de los activos biológicos. El famoso fair value de los peces. Explícanos un poco por qué hay que mirar con lupa ese número. Claro, el fair value es, digamos, una estimación contable. Es cuánto creen que valen los peces que todavía están en el mar. Y depende de muchas cosas. Precios futuros estimados, cuánto esperan que crezcan los peces, los costos. Puede variar mucho de un periodo a otro y no siempre refleja cómo va la operación real del día a día. Entiendo. Es más una estimación. Exacto. Por eso es útil mirar la ganancia bruta pre-fair value, antes de ese ajuste. Y ahí sí se ve una mejora más clara, 87 millones este semestre contra 80 millones el año pasado. Eso te muestra un mejor desempeño operativo de base. Perfecto. Mirar el resultado antes de sus ajustes da una visión más limpia de la operación. Entonces, con ingresos más altos y ese resultado operativo pre-ajustes mejor, ¿cómo quedó la última línea? La utilidad neta. Aquí sí que está la gran mejora. La ganancia neta del primer semestre de 2025 fue de 30 millones de dólares. 30 millones. Compara eso con los apenas 5,8 millones que ganaron en el primer semestre de 2024. ¡Wow! Pasar de casi 6 a 30 millones. Es un cambio radical. ¿Qué factores explican ese salto tan grande al final? Fueron varias cosas que se juntaron, ¿sabes? Primero, menores costos financieros netos, probablemente por esa reducción de deuda que vimos. Claro, tiene sentido. Segundo, tuvieron un resultado positivo por su participación en empresas asociadas. El año pasado, en cambio, perdieron plata por ahí. Y tercero, este semestre tuvieron ganancias por diferencias de tipo de cambio, mientras que en 2024 tuvieron pérdidas. Todo eso sumó para que la última línea se viera mucho mejor. Ok, varios vientos a favor entonces. Sí, aunque ojo, hay que decir que si miras solo el segundo trimestre del 2025, fue más flojo que el segundo del 2024. La gran mejora acumulada del semestre vino sobre todo del primer trimestre. Interesante ese matiz trimestral. Una mejora semestral potente pero con un Q2 más débil. Mencionaste antes los segmentos de negocio. ¿Podemos desglosar eso? Pesca versus acuicultura. Ahí suele estar la historia interesante. Totalmente. La nota 6 lo detalla bien. Para el primer semestre de 2025, el segmento de pesca aportó 147 millones en ingresos y generó 21 millones de ganancia de segmento. Ok, pesca. ¿Y acuicultura? Acuicultura, por su parte, tuvo ingresos mucho mayores, 257 millones. Pero la ganancia de segmento fue más chica, 9 millones. Más volumen en acuicultura, pero menos margen que pesca, parece. Exacto. Ahora, si lo comparas con 2024, aquí viene el giro importante. En el primer semestre de 2024, pesca tuvo más ingresos, casi 180 millones, y más ganancia, 34 millones. O sea, pesca anduvo mejor el año pasado. Ajá. Pero, acuicultura. En 2024 solo ingresó 121 millones y tuvo una pérdida de 28 millones de dólares. Una pérdida de 28 millones. Sí. Así que la gran historia de este semestre es esa, la tremenda recuperación del negocio acuícola. Pasó de ser un lastre enorme a sumar positivamente al resultado. Cambió todo el panorama. Clarísimo. Ahí está la clave de la mejora en la rentabilidad, entonces. La acuicultura dio la vuelta completamente. Y geográficamente, ¿para dónde vende Blue Mar principalmente? También, según la nota 6, el destino principal este primer semestre fue América, Norte y Sur, juntas, con 185 millones de dólares. Después viene Asia, con casi 80 millones. Y luego África, con 64 millones, que es un mercado relevante para el segmento de pesca, sobre todo. Interesante lo de África para pesca. ¿Sí? Y bueno, el mercado chileno representa 63 millones y Europa queda más atrás, con 13 millones. Lo que sí destaca es el fuerte crecimiento de los ingresos en América comparado con el 2024. Interesante ese foco creciente en América. Mencionaste las 38 notas. Sé que es imposible cubrirlas todas, pero ¿hay alguna política contable o algún riesgo financiero que creas que es clave destacar? ¿Algo que nos ayude a entender mejor el contexto?
Sí, claro. Algunas políticas son cruciales. Ya hablamos del fair value para los activos biológicos, los peces en el mar, que usan estimaciones internas complejas, lo que se llama nivel 3, el más subjetivo. Sí, eso quedó claro. También es importante cómo tratan los activos intangibles. Piensa en los derechos de pesca, las concesiones acuícolas. Los consideran de vida útil indefinida. Eso significa que no los amortizan cada año, pero sí tienen que revisar periódicamente si perdieron valor. Eso es clave. Y bueno, las normas sobre cómo reconocen ingresos, NIF 15, y cómo contabilizan los arriendos, NIF 16. Esos intangibles de vida indefinida suenan muy importantes para el negocio. Volveremos a eso seguro. ¿Y sobre los riesgos financieros? La nota 4 los menciona. Operar en este sector no debe ser nada fácil. Para nada. El informe detalla varios y cómo intentan manejarlos. Está el riesgo de crédito, que los clientes no les paguen. Lo cubren con seguros de crédito y revisando bien a quién le confían la caja para invertirla. Lógico. Luego, el riesgo de liquidez. Quedarse sin efectivo. Vimos que la caja bajó, así que este es relevante. Lo manejan con proyecciones constantes de flujo de caja y manteniendo líneas de crédito sin usar. Tenían unos 50 millones disponibles a junio. Importante tener ese colchón. Y tercero, el riesgo de mercado, que es como un paquete grande de riesgos. A ver, desglosemos ese riesgo de mercado. Suena a que ahí está el corazón de la volatilidad del negocio. Exacto. Dentro de eso tienes riesgo de tipo de cambio. Su negocio es en dólares, pero muchos costos y operaciones son en pesos chilenos. Si el peso se mueve mucho, les afecta. Dicen que lo monitorean y a veces usan derivados o ajustan la deuda. Calculan que un 5% de movimiento del peso les movería la utilidad en unos $700,000. Ok, tipo de cambio. ¿Qué más? Riesgo de precio. Este es el más obvio, ¿no? Los precios del salmón, la harina de pescado, el jurel, son súper volátiles. Hacen análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si el precio sube o baja un 10%? Y le ponen números a ese posible impacto en el margen. Intentan medir el golpe, digamos. Claro. Luego, riesgo de tasa de interés. Tienen deuda a tasa variable ligada a la SOFR, una tasa internacional. Si las tasas suben globalmente, les cuesta más caro financiarse. Intentan cubrir una parte con derivados. Mencionan un interest rate swap que contrataron. Y también calculan la sensibilidad. Un 1% de cambio en las tasas les impactaría en casi $3 millones al año. O sea, están expuestos a las tasas globales. Sí. Y finalmente, dentro del mercado está el riesgo propio de los activos biológicos. El valor de los peces depende no solo del precio de venta, sino de cuánto sobreviven, cuánto crecen, y eso depende del ambiente, enfermedades, etc. También muestran sensibilidades a cambios en el precio por kilo y en el volumen de biomasa. Muy completo ese mapeo de riesgos y cómo intentan ponerles números. Antes de ir cerrando, ¿algún otro dato o detallito del informe que te haya parecido, no sé, revelador o interesante? ¿Algo que nos dé más color? Sí, un par de cosas más. La estructura del grupo, en la nota 1, te muestra todas las empresas que tienen debajo. Las filiales de pesca, de acuicultura, las comercializadoras, incluso la asociada Blue Glacier en Estados Unidos. Te da una idea de lo complejo que es. Sí, son varias piezas. También en la nota 1 describen las operaciones, dónde están sus plantas, las 55 concesiones acuícolas que tienen en el sur y algo súper importante, sus cuotas de pesca asignadas para recursos clave como el jurel, la sardina. Esos derechos son fundamentales para el negocio de pesca. Es la base de esa parte del negocio. Exacto. También un dato de empleo. Bajó un poco el número promedio de empleados, a 3,319. Y el flujo de efectivo, que confirma lo que ya intuíamos con la caída de la caja. El efectivo que generó la operación fue menor este semestre, 13 millones contra 38 millones en 2024. Bastante menos. Sí. Además, usaron 15 millones en inversiones. Y ojo, 33 millones en actividades de financiación. Ahí se ve claro el pago de deuda que comentamos. Y también pagaron 4,3 millones en dividendos. Todo eso junto explica por qué bajó tanto la caja. Clarísimo el uso del efectivo ahí. Y 2 puntos finales rápidos. Un recordatorio sobre la valoración de los peces, notas 2.8, 10.3.
Insisten en que es compleja, basada en estimaciones nivel 3, y dan la cifra de biomasa, casi 31.000 toneladas a junio. Mencionan también un evento de mortalidad por algas en 2024, para recordar esos riesgos biológicos. Y la refinanciación de deuda, nota 22, que detalla el acuerdo grande que hicieron a fines de 2023 por 260 millones, que les dio más plazo para pagar. Les da aire. Excelente barrido final. A ver, tratemos de condensar todo esto. Si tuvieras que resumir la historia financiera de Blue Mar en esta primera mitad del 2025, ¿cuáles serían los titulares clave? A ver, me quedaría con 4 puntos principales. Primero, una recuperación muy fuerte de la ganancia neta. La multiplicaron por 5 comparado con el año pasado, sobre todo por mayores ingresos. Ok, mejora fuerte en rentabilidad. Segundo, el gran motor de esa mejora fue el segmento acuícola. Pasó de perder mucha plata a generar ganancias. Ese fue el giro clave del semestre. Acuicultura como protagonista. Tercero, la foto financiera muestra menos deuda bancaria, lo cual es positivo, pero una caja bastante más ajustada. El flujo de la operación fue más débil y usaron bastante dinero en pagar deuda y dividendos. Hay que estar atentos a eso. Menos deuda, pero ojo con la liquidez. Y cuarto, que operan en un negocio complejo, con riesgos importantes, precios, tipo de cambio, tasas, biológicos, pero se ve que los gestionan activamente e intentan medir su impacto. Y la refinanciación reciente les da estabilidad a mediano plazo. Bien resumido. Mejor rentabilidad gracias a la acuicultura, menos deuda, pero con la caja más justa, y gestión de riesgos en un entorno movido. Bueno, para terminar nuestra exploración de hoy, ¿alguna reflexión final que te dejen estos números? ¿Algo para que nuestra audiencia se quede pensando, para darle una vuelta? Sí, fíjate, algo que conecta con lo que hablamos de los activos intangibles. La nota 19 detalla esos derechos de pesca y las concesiones acuícolas, que valoran como de vida útil indefinida. Son activos centrales para Blue Mar, ¿no? Fundamentales, sí. Ahora, si pensamos en el contexto más amplio, la creciente preocupación por la sostenibilidad de los océanos, posibles cambios regulatorios que puedan venir para la pesca, para la acuicultura, en Chile o a nivel internacional, me deja pensando, ¿qué tan indefinida es realmente la vida útil de esos derechos? Buena pregunta. Contabilidad, ¿cómo podría cambiar a largo plazo el riesgo real asociado a estos activos que son el corazón del negocio? No es algo que respondan estos números semestrales, claro, pero sí es una pregunta de fondo. Relevante para el futuro. Un punto muy agudo, sí. Y muy pertinente para el futuro de esta industria. Con esa reflexión sobre la sostenibilidad y el valor a largo plazo de esos intangibles, cerramos nuestro análisis de la salud financiera de Blue Mar S.A. a junio de 2025. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.